Mi esposa me engañó con mi amigo que estaba comprometido. Esperé hasta el día de su boda para exponerlos frente a todo el lugar. Soy un hombre de 32 años y descubrí recientemente que mi esposa María se ha estado acostando con uno de mis mejores amigos, y él está comprometido. No estoy completamente seguro de cuánto tiempo lleva ocurriendo, tampoco sé si pasó más de una vez. Lo único que sé es que sucedió, y tengo el corazón destrozado. Llevo apenas 3 años casado con María. Paul está literalmente comprometido en este momento y su boda será en unos meses. He leído muchas historias de hombres que descubren que sus parejas los están engañando y puede que sea muy fácil simplemente tratarlas como historias. Pero ahora, sabiendo el tipo de dolor emocional por el que están pasando, no creo que pueda volver a leer ninguna de ellas de la misma manera. Sentirlo en carne propia es algo que no le deseo a nadie, salvo a las peores personas, sinceramente. Conozco a María desde la universidad. Ella estaba en una relación en aquel entonces y yo también, pero éramos muy buenos amigos. Nos llevábamos muy bien desde el principio porque nos gustaban las mismas cosas y terminó convirtiéndose en mi mejor amiga en ese momento. Su relación terminó y aproximadamente un año después la mía también. Pasaron algunos años en los que ambos estuvimos solteros antes de que decidiera confesarle mis sentimientos y afortunadamente para mí, ella sentía exactamente lo mismo. Así que empezamos a salir. En cuanto a Paul, lo conocí desde la universidad, en una fiesta que un amigo estaba organizando en la ciudad. Hablamos bastante y después salimos algunas veces más. Rápidamente nos convertimos en amigos cercanos y a partir de ahí simplemente se integró a mi grupo general de amigos. Creo que para ese momento yo ya estaba saliendo con María, así que él la conoció muy pronto. Estas son dos personas que han estado de mi lado durante muchísimo tiempo y personalmente creo que era completamente razonable esperar que fueran leales conmigo. Esperaba que permanecieran de mi lado, pero claramente eso no era algo que le interesara hacer. Me enteré de una manera muy extraña. María llegó a casa un poco más tarde de lo habitual una noche. Eso no era demasiado extraño, especialmente porque me había dicho que iba a llegar un poco tarde, así que no le di demasiadas vueltas. Sí noté que estaba actuando un poco raro cuando regresó, y aunque pude abrazarla, ella se apartó de mí bastante rápido. No tuve que preguntarme por qué, porque lo olía en ella. No diría que soy un completo experto en fragancias, pero me gustan los perfumes y suelo prestar atención a los que quizá quiera comprar en algún momento. Sé cómo huele su perfume porque lo percibo prácticamente todos los días. Sin embargo, durante el abrazo, la fragancia que olí no era la de ella. Sabía exactamente de quién era porque pertenecía a Paul. Él es uno de mis mejores amigos y no es muy aficionado a las colonias como la mayoría de la gente. Lleva varios años comprando exactamente la misma fragancia una y otra vez. Así que en el momento en que la olí, supe que olía como él. Eso también explicaba por qué no estaba intentando permanecer cerca de mí durante mucho tiempo. Sin embargo, actué como si no hubiera notado nada. Más tarde, mientras hablábamos y ella me contaba sobre su día, noté que no mencionó a Paul ni una sola vez. Quise darle pie para asegurarme de que no se le hubiera olvidado mencionarlo, pero ella y Paul solo hablaban por mí, ya que yo era el vínculo en común. Así que me resultaba difícil imaginar que encontrarse con él, incluso si hubiera sido una coincidencia, fuera el tipo de cosa que ella olvidaría contarme. Ya me habían engañado antes, así que inmediatamente sospeché. Nunca había tenido motivos para desconfiar de María, pero ese fue el primer momento en que los tuve. Sabía que algo estaba pasando entre ella y Paul y que ella estaba eligiendo no decirlo. Lo único que tenía sentido era que me estuviera engañando con él. Pensé que quizá Paul necesitaba el consejo de una mujer para algo que había planeado para su prometida, pero no había ninguna razón por la que María no me hubiera contado eso. Por eso me di cuenta de que tendría que averiguar de qué estaban hablando en sus conversaciones por teléfono. Eso me permitiría saber si realmente estaba ocurriendo algo entre ellos. Ella nunca me respondería si se lo preguntaba directamente, así que no tenía sentido intentarlo. Fue difícil encontrar una oportunidad para revisar su teléfono sin que ella estuviera presente, pero cuando la tuve, no la desaproveché. Fue aproximadamente 3 días después. Había dejado su teléfono cargando, así que pude tomarlo y revisarlo. Fui a sus conversaciones con Paul y pude notar que habían borrado muchos mensajes porque la conversación estaba bastante fragmentada. Algunas partes no tenían el flujo que normalmente esperaba. Pude confirmar que había borrado algunos de sus mensajes porque se olvidó de eliminar una de sus respuestas, que citaba uno de los mensajes de Paul. Su respuesta era simplemente un emoji riéndose, así que tenía sentido que se le hubiera pasado.
No podía ver el mensaje completo que Paul le había enviado, pero sí podía leerlo. El mensaje en cuestión decía: y lo gracioso es que cuando me besaste allí yo... precedido por un montón de emojis de risa enviados por él. Iba a seguir leyendo sus mensajes para ver si había algo más arriba que me ayudara a confirmar lo ocurrido, pero ella empezó a moverse y decidí retirarme. No estaba preparado para enfrentarla, al menos no en ese momento. Necesitaba más pruebas. Al día siguiente volví a intentarlo. Pude hacer una captura de pantalla del mensaje citado que envié inmediatamente a mi teléfono. Después subí mucho más atrás en la conversación. Me tomó bastante tiempo desplazándome, pero finalmente encontré una parte que parecía haber pasado por alto en su limpieza de mensajes. Era de aproximadamente 6 semanas antes y los dos estaban coqueteando intensamente entre sí. No había nada que indicara que se hubieran acostado en ese momento, pero estaba claro que había cruzado un límite. Eso por sí solo era suficiente para terminar las cosas con ella. Estamos hablando de una mujer a la que amé con tanta intensidad que le pedí matrimonio. Estamos hablando de que me estaba engañando con uno de mis buenos amigos. Al mismo tiempo, él me estaba traicionando con ella cuando debería haberme sido leal. Tiene prometida, lo cual es una razón todavía mayor para que fuera fiel. Los dos son personas horribles y no veo la hora de sacar a ambos de mi vida. Ya no hay espacio para ninguno de los dos. El divorcio es mi siguiente paso. Ni siquiera he comenzado el proceso, pero me aseguraré de hacerlo pronto. Empezaré una nueva vida sin traidores que me estén frenando. No sé cuánto tiempo llevo ocurriendo esto a mis espaldas, pero sé que al menos han sido 6 semanas y probablemente mucho más. He documentado todo para que ella no tenga escapatoria cuando finalmente llegue el momento de terminar nuestra relación. Intentaré volver para escribir una actualización después de enfrentarla y poner en marcha el divorcio. No sé cuánto tiempo tomará todo eso, pero espero que sea pronto. Así que hasta entonces. Actualización 1. En mi publicación anterior hablé sobre mi esposa y mi amigo comprometido, de quienes descubrí que estaban acostándose juntos. Fue una experiencia bastante extraña para mí porque me enteré al reconocer el perfume de mi amigo en mi esposa. Supe inmediatamente que no era la fragancia que ella usaba y no tardé en identificar a quién pertenecía. Sé que algunas personas dirán que podría haber sido alguien más con quien ella estuvo en contacto, pero de cualquier manera significaba que algún hombre había estado suficientemente cerca de ella como para dejarle su aroma. De todos modos, eso ya no importa porque vi los mensajes entre ella y la persona que yo sospechaba, que resultó ser mi buen amigo Paul. No hay mucho más que decir en esta actualización aparte de que descubrí exactamente lo que pienso hacer. Voy a tener paciencia. Podría simplemente decidir enfrentarlos a los dos, pero eso sería demasiado aburrido. Voy a terminar gritando hasta quedarme sin voz, intentando lograr que dos personas que ya no soporto entiendan cuánto las odio. Y al final del día, si no tienen conciencia, para ellos no cambiará nada. En vez de eso, voy a golpear a esas dos personas de una manera que sé que les va a hacer daño. Al final acabaré como el villano, pero si dos personas no tienen problema en ser villanas, yo tampoco tendré problema cuando se conviertan en una. Voy a armar un escándalo en la boda de Paul, voy a exponerlo por tramposo ahí mismo, y también voy a exponer a María. Los dos van a tener que lidiar con el hecho de que ese día tan bonito no tendrá un final bonito por culpa de ellos. Algunas personas me van a culpar porque será fácil notar que me guardé ese conocimiento hasta ese día, pero no me importa. Años después estoy seguro que la prometida de Paul va a agradecerme por haberla salvado. Eso es suficiente. Actualización 2. Hay un montón de cosas que voy a decir en este post, así que voy a ir directo al grano. La boda de Paul ya pasó y yo hice exactamente lo que dije que iba a hacer ahí. Estaba extremadamente nervioso, para ser honesto. En cuanto empecé todo fluyó bien. Simplemente dejé que la situación se desarrollara de forma natural. Fue un día difícil para mí. Se suponía que yo debía estar feliz por Paul. Estuve con él todo el día, animándolo como un padrino debería hacerlo. Me costó muchísimo fingir que estaba feliz para él. Lo odiaba, pero pude mantener el papel porque sabía que en unas horas le iba a borrar la sonrisa. Cuando llegó el momento, vi a él y a su prometida de pie juntos en el altar. Era una boda al aire libre y de verdad era un día hermoso. Casi sentí ganas de cancelar mi plan, pero no iba a dejar que los dos se salieran con la suya. De verdad iba a ser mi única oportunidad real de causarles el tipo de dolor que yo ya había tenido que soportar. María estaba en la multitud, por alguna parte cerca del frente. También creía que todo iba a salir perfecto porque yo me negué a dejar que siguiera sonriendo.
Cuando el sacerdote dijo la típica frase de hablen ahora o callen para siempre, mi corazón me latía en el pecho. Odio ser el centro de atención y si hubiera tenido otra opción no estaría allí en ese momento, pero no había otra manera de hacer el trabajo. Así que levanté la mano y empezó un murmullo. Estoy seguro de que algunas de las personas pensaron que era una broma tonta, pero yo miré a María y a Paul, y estoy seguro de que les debió haber cruzado la idea de que yo sabía algo. Me adelanté, y mientras lo hacía uno de los otros padrinos intentó agarrarme del brazo para preguntarme qué estaba haciendo, pero me zafé. Miré todo el lugar y les dije que no podía dejar que la boda siguiera. Paul había sido mi muy buen amigo y sí, lo digo en pasado, pero me traicionó y traicionó a Jen al mismo tiempo. No podía permitir que la boda continuara con buena conciencia. Señalé a María y le dije a todos que ella era mi esposa. Había sido mi esposa durante 3 años, así que Paul la conocía desde el principio de todo el tiempo en que habíamos sido amigos. Sin embargo, esa obligación que los dos tenían conmigo no significó nada cuando decidieron engañarme. En ese punto ya había roto el bloqueo mental y no tuve ningún problema en soltarlo todo. Dejé muy claro que tenía pruebas de todo lo que estaba diciendo. Me disgustaba tener que ser el medio para arruinar ese día tan bonito, pero de verdad no era mi culpa. La culpa era de esas 2 personas que decidieron engañar. El tipo que sabía que tenía una mujer que lo amaba, con la que se suponía que iba a casarse en cuestión de meses, pero que aún así decidió dormir con una de las esposas de sus amigos. Le dije a todos que ya había dicho mi verdad y que si los 2 tramposos sentían que había algo que pudieran decir para defenderse y cambiar el resultado final, podían hacerlo. Pero yo solo había dicho la verdad. Si decidían afirmar que algo de lo que dije era falso, yo tenía las pruebas para demostrar que estaban equivocados a los 2. Después de eso me eché hacia atrás para que las cosas siguieran como tuvieran que seguir. Los otros padrinos me miraban, no como si me odiaran, sino con una mezcla de confusión y hasta compasión. En ese momento pareció como si todo el lugar se hubiera congelado un instante. Nadie tenía claro cómo debían proceder desde ahí. No los culpo, no es el tipo de cosa para la que alguien se prepara. Uno de los padrinos me susurró que quería ver las pruebas de las que yo estaba hablando, así que se las mostré y él simplemente me devolvió el teléfono en silencio. María había enterrado la cara en sus manos y se agachó. No quería que la vieran ni no la culpo. Es difícil creer que una cosa tan asquerosa como la que hizo se exponga frente a una gran cantidad de personas que te conocen y que no te conocen. Paul no pudo dirigirse a la multitud porque había apartado a Jen, y hablaba con mucha energía como si tratara de convencerla de algo. Ella estaba visiblemente muy molesta. El maestro de ceremonias decidió intentar tomar el control de la situación. Le dijo a todos que probablemente había sido un malentendido y que iban a tratar de ver las cosas. Les pidió a todos que se quedaran sentados y esperaran 20 minutos. Logró llevarme a mí, a María, a Jen, a Paul y a todos los padrinos y damas de honor a un lugar aparte. Lo primero que hizo Paul fue lanzarse hacia mí como si quisiera golpearme, pero yo no me moví. Los demás chicos lo detuvieron. Le dije que no tenía derecho a actuar así como si yo estuviera en lo incorrecto. Todo lo que estaba pasando era consecuencia de sus acciones y no tenía derecho a decidir cuándo esas consecuencias iban a caerle encima. Elegí el momento más inconveniente porque necesitaba que le doliera. María me miró y dijo, ¿por qué? Con lágrimas en los ojos. No soy de faltarles el respeto a las mujeres, pero me enojó tanto que me sorprendió cuando me salió de la boca. ¡Ay, cállate, bruja! Ella se cayó con una cara de shock. El maestro de ceremonias me pidió que mostrara las pruebas a todos y lo hice. El primer intento de Paul fue decir que no era con él con quien María estaba chateando. Dijo que yo no tenía evidencia de eso. Le pedí a María que le entregara su teléfono. Ella sabía que decir que no era lo suficiente para demostrar que tenía algo que ocultar, especialmente porque lo único que iban a revisar eran sus chats con Paul. Nada más. Se negó a entregar el teléfono, así que yo solo me encogí de hombros. Paul dijo que podíamos revisar su teléfono, pero yo me reí porque era obvio que estaba seguro de que había sanitizado también su parte, y señalé que María lo había hecho mal, por eso yo pude confirmarlo desde el principio. Le lanzó una mirada rápida y quizá fui el único en notarla. Estaba tan furioso con ella y me gustó que, aunque ambos eran culpables, probablemente igual iba a descargar toda su ira contra ella. Les pregunté qué era lo que querían hacer. Jen solo estaba ahí parada, con el maquillaje hecho un desastre por todas las lágrimas que se había estado aguantando en silencio. Señalé que en realidad era una decisión principalmente de ella. Yo ya estaba listo para terminar con María y con Paul. No iban a volver a formar parte de mi vida. La boda podía seguir si Jen tenía el poder de perdonarlos.
Ella negó con la cabeza una y otra vez. Paul intentó apelar a ella, pero ella le dio una bofetada y fue fuerte. Él solo se sostuvo la mejilla y no dijo nada. Supongo que eso lo decide. Dije y me encogí de hombros. Me acerqué a Jenny y le dije que lo sentía. Ella entre lágrimas me dijo: «¿Pudiste haberme dicho eso antes de todo esto?». Yo le respondí que lo sentía porque de verdad pude haberlo hecho, pero yo quería hacerles daño a ellos dos lo más fuerte posible. Yo sabía de antemano que ella iba a ser la víctima, pero creo que valió la pena humillar a esos dos tramposos. Después de eso, el maestro de ceremonias salió a decirle a todos que la boda se cancelaba. Yo no estuve ahí para ver cómo se recibió esa parte, pero estoy seguro de que no se recibió bien, especialmente con la gente que ya había gastado dinero para estar ahí desde el principio. Ellos podían canalizar su frustración contra Paul, y eso sería incluso mejor para mí. Él iba a tener que lidiar con las consecuencias por mucho tiempo. Para María no iba a ser tan malo, así que me tomé el asunto de alimentar el problema dejando que toda su familia se enterara de lo que pasó en la boda. Obviamente, cuando se enteró quiso perder la cabeza, porque ella ya estaba lidiando con suficiente después de la boda. No iba a hacerle la vida más fácil, me dijo que yo le había arruinado la vida y antes de que pudiera decir otra cosa, le dije que ella se había arruinado toda su propia vida. No solo me había engañado a mí, sino que lo había hecho con mi mejor amigo, que casualmente era un amigo comprometido. Ella había sido una mala persona en varios niveles y pensó que no habría karma para ella. Me reí. Le va a costar mucho recuperarse de esto. Se mudó de la casa y se fue a vivir con sus padres, que es lo mejor que podía pasarle. Ni siquiera necesitaba empujarla. Ella sabía que era mejor no quedarse. Obviamente, lo siguiente es que nos vamos a divorciar, pero no estoy muy preocupado por eso. Probablemente será como suelen ser los divorcios y tomaremos caminos separados para siempre. Necesito ese cierre. Ya hice lo que se suponía que tenía que hacer y no quiero tener nada que ver con esta mujer nunca más. Tu esposa te faltó el respeto en tu cara y luego se fue a casa contigo como si nada hubiera pasado. Eso es cobardía. No estaba en conflicto, no estaba desgarrado. Solo actuaba por convivencia y calculo que nunca te enterarías. Que María pregunte ¿por qué? Después de todo es casi para reírse, como ¿por qué hay consecuencias? ¿Por qué las mentiras terminaron alcanzándola? ¿Por qué el universo no ignoró en silencio lo que hizo? ¿Tú tienes una historia parecida? Compártela en los comentarios. Y gracias por acompañarme hoy en otro video. Asegúrate de darle like y suscribirte y de activar la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video.